Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Hola, soy Lina María Galindo López, contadora pública egresada de la Universidad del Valle, actualmente coordinadora de publicaciones Gran Formato en Actualícese. El día de hoy vengo a presentar una publicación muy importante que nos será muy útil en la temporada tributaria que se avecina. Esto es el libro blanco sobre reporte de información exógena por el año grabable 2021. Esta publicación contiene las especificaciones técnicas e instrucciones para la elaboración de los formatos de exógena y su presentación ante la DIAN. Este tema es muy importante dado que el reporte de información exógena se ha convertido en una de las principales herramientas de fiscalización utilizadas por la DIAN, dado que mediante la información que le llega a esta entidad, pues puede tener un control sobre las diversas transacciones que se ejecutan entre personas naturales, jurídicas y demás obligados durante un determinado periodo. Para ejemplificar un poco sobre el contenido que vamos a encontrar en esta publicación, he traído en contexto 11 pasos para presentar el reporte de información exógena. Estos pasos los vamos a tratar de manera muy general, pero quiero dejar el mensaje respecto a que esta información, que es muy útil, se va a encontrar detallada en el contenido de la publicación. El primer paso es identificar la normatividad aplicable. En cuanto a este punto, es muy importante que tengamos en cuenta que la norma tributaria establece que el reporte de información exógena debe ser exigido como tal mediante una resolución expedida por la DIAN, la cual debe ser como tal promulgada 2 meses antes de iniciar el periodo grabable objeto de reporte. Para el caso del año grabable 2021, este aspecto se materializó mediante la resolución 98 de octubre de 2020. Sin embargo, durante 2020 se dieron una serie de novedades tributarias a finales de dicho año, por lo cual esta resolución fue objeto de modificación a partir de la resolución 147 de diciembre de 2021. De allí que el reporte de información exógena sea uno de los requerimientos tributarios más sujeto a cambios incluso antes de iniciar los vencimientos. El segundo paso es verificar los requisitos para quedar obligado a reportar y los plazos que son aplicables. Frente al tema de los requisitos, tenemos que estos se encuentran estipulados en el artículo número 1 de la resolución 98-2020. Es muy importante que analicemos a detalle cada uno de los literales que están en este artículo, puesto que podemos incurrir en el error de interpretar erróneamente alguno de ellos. Por ejemplo, el literal F del artículo 1 de la resolución 98 en referencia, pues nos habla de que están obligados a reportar por el año grabable 2021 las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones o autorretenciones en la fuente a título del impuesto de renta, IVA y timbre por el 2021. ¿Qué pasa? Muchas personas pueden interpretar que a pesar de que sean agentes de retención, si no practicaron retenciones durante el 2021 por el hecho de que las operaciones que ejecutaron no cumplieron con las cuantías para que procediera la retención, que entonces no están obligadas a reportar información exógena. Esto es una mala interpretación, dado que el literal F como tal es muy claro en mencionar con que basta que se tenga la responsabilidad como agente de retención para quedar obligado a reportar información exógena independientemente de que se haya como tal practicado retenciones durante el periodo. Una vez identificado el literal o los literales que me aplican de ese artículo número 1 de la resolución 98, dado que el hecho de que a mí me aplique un literal no me exime de que me puedan aplicar otros, tenemos que verificar los plazos que me son aplicables. Estos plazos son estipulados en los artículos 42 a 44 de la resolución 98-2020, están como tal estipulados dependiendo del tipo de reportante, y para el caso de las personas jurídicas y naturales en general, estos irán entre el 26 de abril y el 7 de junio. Una vez identificado estos aspectos, pues me va a ayudar a que pueda planear con anticipación la información que voy a necesitar para cumplir oportunamente con este requerimiento tributario.
Otro de los pasos es revisar si se cumple con las obligaciones formales. En este punto quiero hacer mención en el contenido del artículo 49 de la resolución 98/2020. En este artículo se me indican que hay diversas situaciones que no van a ser admitidas por la DIAN como una justificación para que se presente de forma extemporánea el reporte. Por ejemplo, la obligación de tener RUT y que no lo tenga, el hecho de que lo tenga pero que no esté actualizado, también no gestionar oportunamente el instrumento de firma electrónica o, por ejemplo, no contar con los recursos tecnológicos en cuanto a equipos y conexión para poder cumplir oportunamente con el requerimiento. En el momento en que yo llegue a presentar extemporáneamente mi reporte de información exógena por alguna de estas situaciones, pues no van a ser válidas y por ende voy a tener que liquidar la respectiva sanción. Tenemos también el hecho de analizar las novedades que se han dado frente al requerimiento. Como les mencionaba al inicio de la presentación, la resolución 098 de 2020 como tal trajo novedades respecto a lo que fue por el año grabable 2020, entre ellas podemos encontrar la adición o eliminación de algunos conceptos, también tenemos cambios en las cuantías mínimas para el reporte de la información en varios formatos, tenemos también la adición de un literal nuevo en el artículo número 1 de la resolución 98 respecto al universo de obligados a reportar, y esto es que se incluyó como tal, como obligados a las entidades que otorguen, cancelen o suspendan personerías jurídicas. Este es un aspecto que no se tenía por el año grabable 2020. De igual manera, con la resolución 147 que modificó la anterior, también se trajo varias novedades, entre ellas la adición de algunos conceptos relacionados con beneficios tributarios que fueron como tal incluidos con la Ley 2068 de 2020 y también se corrigió un aspecto muy importante que se venía tratando de manera errónea en reportes de información exógena de periodos grabables anteriores. Esto es el hecho de que los ingresos obtenidos en países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones venían siendo solicitados en el reporte como ingresos no constitutivos de renta, siendo un tratamiento erróneo, pues estos debían ser tratados como renta exenta. En esta resolución, pues justamente se corrigió ese aspecto. Tenemos también otro paso y es determinar la información que está obligado a presentar la persona jurídica, natural o demás obligado. ¿Por qué? Una vez he determinado el literal o literales que me aplican como tal del artículo número 1 de la resolución 98, pues yo voy a empezar a buscar en los demás artículos en cuáles se enuncia los literales que me aplican. Y de esta manera voy a poder como tal resumir o identificar qué formatos en específico debo presentar y así pues como tal centrar mi atención en las novedades que tienen esos formatos que me obligan a mí a reportar información. Otro paso es extraer de la información contable los datos requeridos. En este punto es muy importante que tengamos en cuenta que la información que reportamos es aquella permitida o aceptada fiscalmente. Por eso es muy importante que tengamos una información revisada, conciliada, para que no vayamos a incurrir en el error de, por ejemplo, llegar a reportar valoraciones o estimaciones que solo son aceptadas contablemente. Otro paso muy importante es descargar el prevalidador actualizado disponible en la página de la DIAN. Frente al reporte por el año grabable 2021, estos prevalidadores fueron publicados el 17 de marzo de 2022. La recomendación en este punto es que siempre, pues antes de que vayamos a presentar nuestros formatos, pues verifiquemos que estamos descargando la versión más actualizada del prevalidador, puesto que la DIAN a veces hace cambios justo a inicios de los vencimientos, por lo cual es muy importante que atendamos esta recomendación. Otro paso es diligenciar la información requerida en los borradores de Excel. Este es un paso que nos va a ayudar justamente a efectuar una correcta revisión sobre la información que vamos a reportar y la recomendación en este punto es que tengamos en cuenta que nuestros borradores de Excel deben de tener el mismo formato de texto y la misma cantidad de columnas que nuestros prevalidadores originales para que esto nos pueda facilitar trasladar esa información a los prevalidadores en la acción de copiar y pegar. Debemos revisar la información, trasladarla a nuestros respectivos prevalidadores, generar los archivos XML y cargar los archivos.
De allí que debamos estar muy atentos a que la información haya quedado correctamente presentada. Inmediatamente hagamos la firma de la solicitud de envío de los respectivos formatos, se nos va a generar un formato 10006 con el cual pues se va como tal a formalizar la presentación de la solicitud. De igual manera, debemos estar muy atentos a la sección de tareas en nuestro portal, como tal cuando estemos logueados, dado que allí se nos va a estar informando si de pronto han habido inconsistencias o si se requiere la corrección de algún tipo de información. En este sentido, el paso número 11, pues que he traído en contexto en esta presentación, es corregir la información en caso de ser necesario. De igual manera, como bien lo decía, es muy importante que conozcamos las novedades que tenemos por el año grabable 2021 y en este sentido, pues reconocer por qué es importante capacitarnos en este tema. Para ello, he traído algunos de los cambios que presentamos por este periodo grabable para que los analicemos más a detalle. El primero es que para el año grabable 2021, independientemente de las rentas que reciban las personas naturales y asimiladas, al estar obligado a practicar retenciones y autorretenciones a título del impuesto de renta, IVA o timbre, deberán presentar información exógena. Por el año grabable 2020 existía una condición en este literal y era que las personas naturales y asimiladas recibieran rentas de capital y o no laborales. Para este periodo grabable se eliminó como tal esa condición. La segunda novedad es que en el formato 1010 versión 8, con el detalle de los aportes de socios, accionistas, comuneros, asociados y similares, también debe ser elaborado por aquellas personas jurídicas con ánimo de lucro o por las cooperativas mencionadas en el literal F del mismo artículo número 1 de la resolución 98, es decir, aquellas obligadas a practicar retenciones o autorretenciones en la fuente durante el periodo grabable 2021. Otra novedad muy importante es que se precisó que en el formato 1006, versión 8, debería diligenciarse la totalidad del IVA y el INS generado y no solo el valor generado con clientes en los que se haya alcanzado ventas anuales iguales o superiores a 500.000 pesos, que era una cuantía que se debió atender en el reporte del año grabable 2020. Es decir, que para este periodo pues debemos reportar la totalidad de esta información. Tenemos también que se dispuso que en el formato 1009 versión 7 deben ser diligenciados con los saldos de los pasivos fiscales a diciembre 31 de 2021 con aquellos terceros con saldos totales iguales o superiores a 500.000 pesos. Por el año grabable 2021 tenemos esta importante novedad que difiere de las condiciones que tuvimos que atender en el periodo grabable anterior y era que se tenían que reportar aquellos saldos de los pasivos que fueran iguales o superiores a 1.000.000 de pesos y que en el caso en que la entidad tuviera unos pasivos totales iguales o superiores a 100 millones, se debían de reportar aquellos terceros con saldos iguales o superiores a 500.000. Esto quiere decir que por el año grabable 2021 no debemos de atender ni el valor total de los pasivos, ni tampoco la cuantía de 1.000.000 de pesos, sino la que menciono en esta presentación. Otro punto importante es que se añadió el numeral 25.3 al artículo 25 de la resolución 98-2020, indicando que en el formato 1011 versión 6 se debería reportar la información relacionada con las inversiones en sociedades SOMAC, mega inversionistas, sociedades de economía naranja, sociedades que desarrollan el campo colombiano, para lo cual se van a tener que utilizar los conceptos 1601 a 1604. Es importante tener en cuenta que estos beneficios, por así decirlo, o novedades tributarias, aplicaron por el año grabable 2020, pero no se exigió su reporte en la exógena de dicho periodo. En lo que concierne a los descuentos tributarios que deberán reportarse en el formato 1004 versión 8, se adicionó el concepto 8332 para reportar el descuento tributario por convenios con Coldeportes, de los que trata el artículo 257-1 del Estatuto Tributario. Este descuento también aplicó por el año grabable 2020, pero no fue solicitado en la exógena de dicho periodo. De igual manera, se establecieron los anexos técnicos para los 55 formatos que se deberán presentar por el periodo grabable 2021,
Sin embargo, con la resolución que modificó la anterior, que fue la 147/2021, que fue expedida en el mes de diciembre, fueron reemplazados los anexos técnicos correspondientes a los formatos 1023, 1032, 1035, 1036, 1476, 1480, 1481 y 2631. Este es un aspecto muy importante, dado que los anexos técnicos nos proporcionan información detallada sobre cómo debemos organizar la información para incluirla en cada una de las columnas que tienen los formatos. Habiendo abordado todo este contexto, pues la estructura temática de la publicación que les presento el día de hoy está conformada a través de 4 capítulos. El primero es sobre las generalidades y características de la información exógena. El segundo habla específicamente sobre las instrucciones que aplican por el año grabable 2021. En el tercero abordamos 36 respuestas a preguntas frecuentes acerca de inquietudes relacionadas con este importante tema. Y en el capítulo número 4 se relacionan varios accesos a través de códigos QR que como tal relacionan normativa que está directamente vinculada al tema en cuestión, que es el reporte de información exógena por el año grabable 2021. En nuestra publicación también vamos a encontrar una sección de anexos en la cual vamos a poder encontrar 3 archivos descargables. El primero es la guía sobre el reporte de información exógena por el año grabable 2021. En este vamos a poder encontrar un resumen completo sobre los 55 formatos que se tendrán que presentar por este periodo, el detalle sobre la versión, los anexos técnicos que le aplican, el tipo de reportante que deberá presentar cada formato, las cuantías mínimas que se deberán abordar para el reporte de la información, la normativa o el artículo en específico que lo regula, y si este artículo fue modificado o no por la resolución 147/2021, también vamos a poder identificar los conceptos que fueron adicionados, modificados o eliminados. En el segundo archivo vamos a encontrar los liquidadores de sanciones de exógena resueltas en 2022. En este como tal se ejemplifica el tema de la firmeza del reporte de información exógena por el 2021 y adicionalmente se habla o se ejemplifica cómo debemos calcular la sanción por enviar información con errores, no suministrarla o presentarla extemporáneamente. Vamos también a encontrar un tercer archivo en el cual se identifican 31 casos prácticos sobre el reporte de información exógena por el año grabable 2021. Estos anexos descargables van a poder como tal ser descargados, valga la redundancia, en la zona de complementos que contiene la publicación. En esta zona de complementos también van a ser como tal detalladas las novedades normativas que se den posterior a la terminación de la edición del libro. Para este caso, esta publicación fue terminada de editar el 17 de enero de 2022, pero tenemos, por ejemplo, que el 17 de marzo se dio la publicación de los prevalidadores por parte de la DIAN, por lo cual, pues en esa zona lo que hacemos es informar a nuestros lectores sobre la novedad que se está presentando. En este punto, la recomendación es que nuestros lectores estén revisando constantemente esta zona de complementos, que es debidamente relacionada en gran parte de las páginas de la publicación, para que puedan estar enterados de las novedades que se nos están dando con relación a este importante tema. Por último, he traído 5 conclusiones, por así decirlo, para ejemplificar la importancia de capacitarme en este importante tema, por así decirlo, y el valor agregado que nos ofrece esta publicación con relación a la exógena por este periodo grabable. El primer punto es que el reporte de información exógena, como bien lo dije al principio de la presentación, es la principal herramienta de fiscalización de la DIAN, por cuanto mediante la información que se proporciona, pues se tiene un control detallado sobre las transacciones que se ejecutan por personas naturales, jurídicas y demás obligados durante un determinado periodo, para este caso el del 2021. Otro aspecto muy importante es el término de la firmeza del reporte de información exógena. Por el periodo grabable 2021, el término de firmeza de este reporte va a ser hasta el 2025. Esto con ocasión a que el artículo 638 del Estatuto Tributario pues establece que la firmeza de este reporte operará dentro de los 2 años siguientes
a la fecha de presentación de la declaración de renta del periodo en el cual se cometió el acto sancionable. Para ello he traído una gráfica para que así podamos entender más a detalle este tema. Aquí tenemos el reporte de información exógena por el año grabable 2021, que debemos presentar en el año 2022. ¿Qué pasa? Si yo no lo presento aquí o aquí cometo el acto sancionable, pues la declaración de ese periodo en el cual está aconteciendo ese acto sancionable se da en el 2023. La norma me establece que la firmeza como tal se contará dentro de los 2 años siguientes a ese 2023, es decir, en el 2024 tenemos el primer año y en el 2025 tenemos el segundo año. De allí que la información que tenemos en esta publicación pues va a tener un tiempo de utilidad o de vigencia muy importante, puesto que en el momento nos puede servir para las personas que vayan a presentar oportunamente esta obligación tributaria, pero puede pasar que más adelante podamos tener clientes o usuarios que se vean obligados a ejecutar alguna corrección en el reporte ya presentado o que en su defecto no sabían que debían reportar exógena y nos busquen precisamente para cumplir con esta obligación tributaria, por lo que debemos remitirnos pues a la información o a las instrucciones aplicables para el periodo grabable 2021. Otro punto muy importante es que hay mucha especificidad en las instrucciones para el diligenciamiento de los 55 formatos. Muchas veces puede parecer que el proceso es muy mecánico, pero como tenemos a veces varias novedades, como tal amerita que estemos correctamente capacitados para que evitemos incurrir en alguna omisión o el reporte de alguna información de forma errónea y que así podamos evitar procesos de fiscalización. De allí que es muy importante mencionar que las sanciones por no enviar exógena, enviarla con errores o de forma extemporánea puede llegar a ser hasta de 15.000 VT, lo cual pues en términos de la VT por el año grabable 2022 puede ser de 570.060.000 pesos. Esto pues amerita que nosotros como contadores públicos pues tenemos una gran responsabilidad y es justamente capacitarnos y actualizarnos de manera constante justamente para evitar esos procesos de fiscalización. Por último, tenemos que cada periodo aumenta el universo de obligados a reportar información exógena, por lo cual cada vez adquirimos una responsabilidad cada vez mayor en el sentido de que este reporte se va volviendo de aplicación masiva, por lo cual pues hemos preparado esta importante publicación, la cual esperamos sea de gran utilidad y que puedan como tal brindarle un valor agregado a todos sus clientes. Por último, quiero recordarles que la versión digital de esta publicación está incluida en las suscripciones Oro y Platino, pero también contamos con la versión impresa, la cual está disponible para la venta al público y para nuestros suscriptores tienen pues ciertos descuentos que podrán ser validados como tal con nuestro centro de atención al cliente. Así que accede ya a nuestra tercera edición.